Vale. Ya va entrando alguien, sí, va entrando más gente. Ya está ahí Carla también. Voy a abrir el libro. Estoy intentando seguir el libro para que podáis utilizarlo. Lo estoy intentando, pero no siempre puedo. Venga, hombre. Dentro, por Dios. Vale. Bien, lo último que vimos el último día, el tema de instrumentos de medida de presión, manómetros y barómetros. El término general es manómetro y particularmente si lo que mide es la presión atmosférica se llama barómetro, pero en general todos son manómetros. Evidentemente, si la presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de aire que tenemos encima, cuanto más alto nos encontremos con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica será menor, porque tendremos menos cantidad de aire sobre nuestras cabezas. En este caso, la diferencia de presión atmosférica se puede utilizar para medir la altitud, así funcionan los altímetros. Los altímetros de estos que llevan los relojes estos modernos de los que van a la excursión a la montaña y tal, funciona midiendo la presión atmosférica, considerando que la presión a nivel del mar es una atmósfera, midiendo la presión atmosférica y entonces, teniendo en cuenta esa diferencia de presión, calcula la altura. Tienen errores, bueno, están corregidos, etcétera, porque un error del que partimos es que suponemos que la densidad del aire es constante y no lo es. La densidad del aire disminuye con la altitud. ¿Vale? El aire es cada vez menos denso, pero bueno, para cálculos así de andar por casa y con alturas relativamente pequeñas, no vale. Y teníamos que empezar a hablar ahora de esta parte, sí es importante, que es el principio de Pascal, la propagación de presión en un fluido. El principio de Pascal dice que cuando en un fluido que está en equilibrio ejerzo una variación de presión en cualquier punto, sea donde sea, esta variación de presión se transmite íntegramente y en todas las direcciones a lo largo de todo el fluido. ¿Vale? La presión ejercida en un punto de fluido incompresible se transmite íntegramente en todas las direcciones a todos los puntos del mismo. Esto, que parece una chorradilla, es el principio de funcionamiento de todos los sistemas hidráulicos. Porque, imaginaos, el documento era donde estamos, cuarto de eso, tema 10. Estamos aquí con lo del experimento de Torricelli, la altura del mercurio. Por cierto, que no os lo dije, os lo digo ahora. Una atmósfera es una unidad de presión que es la que se utiliza, bueno, porque era la presión atmosférica en el momento en que Torricelli hizo su experimento, allá no me acuerdo en qué año era, ¿vale? Pero bueno, a la altura del mar. Como equivale a la altura de 76 centímetros de mercurio, esto hay otra unidad de presión que se utiliza que son los milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Se refiere la presión a altura de una columna de mercurio y se pone en milímetros, ¿vale? Otra unidad de presión que se utiliza. Lo que os quería contar ahora. Decía, de acuerdo con el principio de Pascal, un fluido mantenido en equilibrio transmite íntegramente y en todas las direcciones cualquier variación de presión que se ejerza sobre cualquiera de sus puntos. Imaginaos una situación pues similar a esta. Tengo un pistón conectado con otro pistón mucho más grande mediante un líquido hidráulico, un líquido no compresible, un aceite especial, etcétera. Es decir, todo esto está relleno de líquido. Esto tiene una superficie 1 y esto tiene una superficie 2. Y yo ahora ejerzo sobre esta superficie 1 una fuerza. ¿Vale? Al ejercer una fuerza sobre esta superficie, estoy provocando ahí una modificación de presión. La presión que estoy ejerciendo sería fuerza 1 partido por superficie 1. De acuerdo con el principio de Pascal, esta presión que yo ejerzo aquí será la misma que la presión sobre el pistón 2, que corresponde sería entonces fuerza 2 partido por superficie 2. Como la presión tiene que ser la misma,
fuerza 1 partido por superficie 1 igual a fuerza 2 partido por superficie 2. Si yo aquí despejo la fuerza 2 me quedaría igual a fuerza 1 por superficie 2 dividido por superficie 1. Imaginaos, por ejemplo, que la superficie 1 es una superficie pequeñita, pequeñita. ¿Qué te voy a decir yo? Una superficie de 5 centímetros cuadrados. Y que la superficie 2 es una superficie mucho más grande. Una superficie de 3 metros cuadrados. Si yo aquí, por ejemplo, ejerzo una fuerza de 10 newton, ¿qué fuerza se ejerce sobre la superficie 2? Pues tendría que calcular fuerza 2 es igual a fuerza 1 por superficie 2 dividido por superficie 1. Para poder hacer ese cociente, tengo que poner las dos superficies en las mismas unidades. 5 centímetros cuadrados, esto serían 10 newton. Arriba tengo 3 metros cuadrados. Y 5 centímetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados son? Potencia de 10. 1 centímetro son 10 a la menos 2 metros. Pero como es al cuadrado, sería 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Esto ya son metros cuadrados. Como esto está en newton, metro cuadrado con metro cuadrado se me va y el resultado va a estar en newton. Si hacéis eso, pues os va a salir una pequeña burrada. Una pequeña burrada. Es decir, por ejemplo, 10 por 3 partido por 5 por 10 a la menos 4. Pues nada menos que 60.000. 60.000 newton. Fijaos el efecto multiplicador. Fijaos el efecto multiplicador. Este es el principio de funcionamiento de los sistemas hidráulicos. Conocéis seguro frenos hidráulicos de una bici. ¿Cómo funciona un freno hidráulico? Donde tengo la maneta del freno, tengo un pistón muy pequeñito, con una superficie muy pequeña, que empuja el líquido a través de todo el latiguillo con líquido hidráulico y llega a las pinzas de freno. Y en las pinzas de freno tengo unos pistones mucho más grandes. Comparativamente con el pistón de arriba, que es muy pequeñito, el de la pinza es mucho más grande. Y esa pinza y esos pistones empujan las pastillas de freno sobre los discos. Ejerciendo una fuerza no muy grande con el dedo en la maneta, además como tengo un brazo de palanca, se multiplica, ahí tengo un efecto multiplicador, ejerciendo una fuerza relativamente pequeña sobre la maneta, la fuerza que ejerce la pinza sobre las pastillas de freno y estas a su vez, o el disco de freno, es enorme. Un efecto multiplicador tremendo. Y entonces, pues, freno con intensidad o embragues hidráulicos, direcciones asistidas hidráulicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero os voy a decir más. Es que la Torre Eiffel está sustentada sobre 4 pistones, perdón, 3 no puede ser, tiene 4 patas. 4 pistones enormes para que la pata de la Torre Eiffel repose sobre un pistón. Imaginaos el tamaño, la superficie del pistón. Y esos pistones, a su vez, están conectados mediante un sistema hidráulico con un pistón pequeñito. Pequeñito. Pues imaginaos aquí una fuerza de 10.000 kilos, pues para sujetar una masa de 60.000 kilogramos, necesitaría poner en un sistema como este una masa de 10 kilogramos. Y lo sujeto. Bueno, pues en este caso no son ni 60.000 ni 10.000, sino bastante más, pero bueno, la Torre Eiffel está sustentada sobre este sistema hidráulico. Este principio es el principio fundamental de funcionamiento de los sistemas hidráulicos, frenos de disco, etcétera, etcétera, etcétera. La prensa hidráulica, peso, fuerza partido por presión, fuerza partido por superficie. Si la superficie 2 es mayor que la superficie 1, la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. Pues bastante tontería. Dice, un ratón de 50 gramos, vamos a verlo, imprimo pantalla, traca, voy aquí, Control V, ¿ya? ¿Ha sonado el timbre? Bueno, me lo traigo aquí.
Y vamos a ver esto. Dice, un ratón de 50 gramos se coloca sobre el cilindro pequeño de una prensa hidráulica de 10 centímetros cuadrados de sección. Es decir, tengo la masa, un ratón, masa 1, igual a 50 gramos. Sección del cilindro, 10 centímetros cuadrados. ¿Conseguirá subir a un elefante de 5.000 kilogramos situado sobre un émbolo de 200 metros cuadrados de sección? Masa 2 igual 5.000 kilogramos. Wow. Sección 2 igual 200 metros cuadrados. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Vamos a comprobarlo. Esta situación es la siguiente. Tengo aquí el pistón pequeñito y aquí tengo el ratón. El ratón que tiene ahí la oreja, así, no sé qué. Ese es el ratón. Está en el pistón pequeñito. El pistón pequeñito está conectado a su vez con un pistón muy grande. Vaya, por Dios. No me gusta cómo me ha quedado el pistón grande. Ese es el pistón grande y en el pistón grande tengo un elefante. Está visto desde atrás. El elefante visto desde atrás. Estos son 50 gramos. Estos son 5.000 kilogramos. Es que de la no me salen bien. Está visto por detrás. Esto es el rabo, no penséis mal, coño. Que mira que sois, ¿eh? Y estos son las orejas. Esto es una oreja, esto es otra oreja. Y aquí tiene las patas. Bueno, un elefante visto desde detrás. ¿Habéis visto alguna película Agente contra Inteligente? Pues eso. Vale. Es un elefante. Bueno, ¿lo levanta o no? ¿No? Bueno, para ver si lo levanta o no, deberíamos comprobar las presiones. Fijaos en un detalle. ¿Cuál sería la presión sobre el pistón pequeño? La presión 1 sería fuerza partido por superficie, fuerza 1. Pero la fuerza 1 es el peso 1, partido por superficie 1, que sería masa 1 por G, partido por superficie 1. La presión 2 sería igual a fuerza 2, partido por superficie 2, pero la fuerza 2 es el peso del elefante. Sería masa 2 por G, partido por superficie 2. ¿Esto qué significa? Que como aquí está multiplicado por G y aquí está multiplicado por G, para saber si lo levanta, si no lo levanta, etcétera, 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 no necesitaría realmente multiplicar por G, puedo comparar directamente con las masas. ¿Vale? Matemáticamente la G y la G se me van a ir. Ahora, eso sí, tengo que ponerlo todo en las mismas unidades. Entonces, la masa 1 son 50 gramos, que son 0,05 kilogramos. La superficie 1 son 10 centímetros cuadrados, que sería 10 por 10 a la menos 4, 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, es decir, 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces ahora ya sí estoy en condiciones de comparar y ver si la presión 1 es mayor, menor o igual que la presión 2. ¿Cuál sería la presión 1? Bueno, presión 1 sería masa 1 por G partido por superficie 1, la masa 1, 0,05, G, 9,8, aunque insisto, si yo quisiera comparar y estar seguro, no me haría falta multiplicar por ese 9,8, pero como quiero calcular el valor de la presión, lo hago. Dividido por 10 a la menos 3. 0,05 por 9,8 y dividido por 1 por 10 a la menos 3 son 490 pascales. No es mucho, ¿eh? 490 pascales. ¿Cuál es la presión 2? La presión 2 es masa 2
por G dividido por superficie 2, no al cuadrado, superficie 2. La masa 2 son 5.000. G es 9,8 y la superficie 2 son 200. Esto sería 5.000 por 9,8 dividido por 200. Y sale 245. 245. 5.000 por 9,8 son 49.000, pero claro, 49.000 dividido por 200 son 245 pascales. 245 pascales. Entonces, sí, el ratón sí que efectivamente levanta el elefante. El ratón sí que levanta el elefante. Podrías calcular la fuerza. Bueno, no solo levanta el elefante, podríamos calcular igualar o qué masa tendría que colocar en el pistón grande para igualar al ratón. Entonces tendría que hacer presión 1 igual a presión 2, es decir, M1 por G partido por superficie 1 igual a M2 por G partido por superficie 2. La G y la G se me iría y la masa que hay que colocar para igualar a la masa del ratón sería la masa del ratón 1 por superficie 2 dividido por superficie 1. Esto es 0,05. La superficie 2 eran 200 metros cuadrados y esto es 10 a la menos 3. Son 200.000 por 0,05. Toma ya. Es decir, 10.000 kilogramos. Porque es lo mismo, el ratón sería capaz de levantar a 2 elefantes. O por lo menos sostenerlo, ¿sabes? A la misma altura, 2 elefantes. Fijaos el efecto multiplicador bestial del tema este de la hidráulica. Claro, estamos hablando de un pistón de 10 centímetros cuadrados, que será pues una cosa así, y un pistón de 2 metros cuadrados, que será una cosa... ¿Perdón? ¿La? Sí. Igual. Se basa siempre en eso. La fuerza que yo ejerzo, la ejerzo sobre un pistón muy pequeñito. Y luego la aplico con un pistón muy grande. Como la presión es la misma, el efecto multiplicador de la superficie lo que hace es multiplicar la fuerza. Como es una superficie más grande y la fuerza y la presión es la misma, entonces la fuerza tiene que ser mucho mayor. Si yo paso de una superficie 1 y la multiplico por el doble, la superficie es el doble, la fuerza es el doble. Si la superficie es el triple, la fuerza es el triple. Y así, respectivamente. Aquí podríamos haber hecho la comparativa y de 200 dividido por él son puedo levantar una masa 200.000 veces mayor que la del ratón, que son 10.000 kilogramos. Bueno, este es un ejemplito. Ya os he dicho, de hecho, la Torre Eiffel descansa sobre pistones hidráulicos. La Torre Eiffel, en los cimientos, tiene unos pistones hidráulicos tochos, porque es más fácil hacer eso, más fácil sustentarla, de esa manera, que poner unos cimientos con unas zapatas, con hormigón, que es un tocho, mucho más sencillo. Para una cosa tan exageradamente grande como la Torre Eiffel, ¿no? Vale. Otros sistemas hidráulicos. Mira, aquí tienes un freno hidráulico. Yo piso, tengo un depósito, pero tengo un pistón pequeño, ¿vale? Y el líquido de freno, bueno, si es un freno de tambor, las pastillas se abren, si es un freno de disco, el pistón lo que hace es empujar. Sistemas hidráulicos de máquinas hidráulicas, la dirección asistida de los coches. Claro, todavía no habéis conducido. ¿O sí conducís alguno? ¿Habéis conducido alguno coche? Legalmente no, eso seguro. Pero bueno, los coches antiguos, cuando había que maniobrar, te las veías y te las deseabas, ¿no? Porque todo el peso del coche, la rueda, había que girar, tal, con aquello costaba un montón. Ahora con las direcciones asistidas lo haces con un dedo, porque son sistemas hidráulicos, asistidos por un motor eléctrico, ¿qué tal? Pero bueno, hidráulico. Y luego pues tenéis... ¿Dime? Las antiguas eran de cremallera, que es un piñón y luego una regleta con dientes dentados y al girar, pues uno para uno para otro. O sea que casi había que vencer la fuerza del rozamiento y tal. Ahora con el sistema hidráulico es mucho más fácil.
Máquinas hidráulicas, excavadoras, habéis visto un montón de veces, los pistones de las excavadoras que tienen son sistemas hidráulicos. Cuando, como fluido, en vez de utilizar un líquido, utilizamos aire, en vez de ser un sistema hidráulico, se llama neumático. Un sistema neumático. Hay que ejercer presiones, bueno, pues como el aire se comprime, entonces hay que ejercer presiones mucho mayores. Son sistemas, lo que pasa es que tiene la ventaja de que es seco. Porque, claro, los líquidos hidráulicos pues tienen escapes, etcétera, y cosas de esas, es un poquito más engorroso. Los sistemas neumáticos funcionan con aire comprimido. Vale. ¿Dudas? Sí, ¿no? Más o menos. Sigo avanzando. Vale. Eureka. ¿Quién dijo esto? Ese. Arquímedes. Eureka. Estaba en una bañera y se le ocurrió y dijo, Eureka. Todo cuerpo sumergido en un fluido, si a las 2 horas no ha salido, se puede dar por perdido. Esa es la versión moderna del principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Arquímedes observó que cuando él se introducía, cuando se metía en una bañera, pues notaba como que estaba más ligero, pesaba menos, tenía menos peso y tal. Después de darle muchas vueltas, dijo, y si yo hizo pruebas, etcétera, no, esto no fue así, pero bueno. Al final dijo lo de Eureka, creo que sí. Dijo, Eureka, tate, ya me he dado cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, experimenta un empuje, que además es vertical y hacia arriba, que equivale al peso del volumen de fluido desalojado. A ver, cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, experimenta un empuje, una fuerza, que es vertical y hacia arriba, igual al peso del volumen de fluido desalojado. ¿Esto qué significa? Al peso del volumen de fluido desalojado. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Tengo un recipiente con agua, cuya densidad es 1 gramo por mililitro. Introduzco dentro del recipiente una esfera de 2 centímetros de radio. ¿Vale? ¿Qué empuje sufre esta esfera? Vale. Como la esfera la he sumergido entera, ¿qué volumen de fluido desaloja? El volumen de la esfera, el mismo volumen de la esfera, es el volumen de fluido que desaloja. Si la esfera, en vez de estar sumergida entera, estuviera sumergida hasta la mitad, entonces el volumen que desalojará sería la mitad del volumen de la esfera. Pero en este caso, el volumen desalojado es igual al volumen de la esfera, en este caso. Bueno, pues esto, el principio de Arquímedes dice que esta esfera está experimentando una fuerza que va hacia arriba. Una fuerza que va hacia arriba es el empuje, ¿vale? Cuyo valor es igual al peso del volumen de fluido desalojado. Es decir, cuyo valor es igual al peso del agua que desaloja. En este caso, el peso del agua, empuje, he borrado una cosa ya. El empuje, en este caso, será igual al peso del agua. Y el peso del agua es masa de agua por G. Y la masa de agua sería volumen de agua por densidad del agua. Y por G. Ese sería el empuje. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Ahí sí que os he pillado. Volumen desalojado es el volumen de la esfera. V, esfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4/3 de pi r cubo. En este caso, como la esfera es 2 centímetros, esto sería 4/3 de pi por 0,02 al cubo. El volumen de esta esfera en metros cúbicos sería 4 por pi por 0,02 al cubo
Y todo eso dividido por 3. 3,35 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Son 3,35 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Perdón, metros cúbicos. Vale, ¿cuál es la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico? Esto es 1 gramo por mililitro. 1 kilogramo son 1000 gramos, con lo cual, perdón, al revés, 1000 gramos, perdón, con lo cual el gramo y el gramo se me va. ¿Y cuántos litros son un metro cúbico? Perdón, son ¿cuántos mililitros son un metro cúbico? Bueno, espérate, es que me he saltado un paso. 1 litro son 1000 mililitros, ¿vale? Mililitro con el mililitro se me va. Y ahora, ¿cuántos litros son un metro cúbico? 1000 litros. Entonces, los litros con los litros se me van y esto sería, este 1000 con el de abajo se me va, estos son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto vale el empuje en este caso? Empuje sería igual a volumen por densidad por G. Volumen 3,35 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. La densidad 1000 y G 9,8. 3,35 por 10 a la menos 5. 9,8. Esto sale 0,3283, 0,31, 0,33, perdón. 0,33 newton. ¿Vale? Vale, ahora imaginaos que esta esfera que yo he introducido, es de, pues, ¿qué te voy a decir yo? De hierro. La densidad del hierro. Ahí no tengo aquí el. Bueno, lo busco en un segundo. En internet. Densidad del hierro. Vale, 7,874 gramos por centímetro cúbico. 7,874. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, aquí. Densidad del hierro es igual a 7,874 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que gramos por mililitro, es decir, 7.874 kilogramos metro cúbico. ¿Cuál sería el peso de la esfera? Sería M por G, pero la masa sería volumen por densidad por G, es decir, volumen es el mismo, 3,35 por 10 a la menos 5, la densidad 7.874, G 9,8. Esto sería un peso de esa esfera de 3,35 por 10 a la menos 5 por 7.874 por 9,8 de 2,59 newton. Y en este caso, el peso de la esfera es mayor que el empuje. Yo, en esta situación, tendría la esfera y tendría hacia abajo el peso. 2,59 newton. Hacia arriba, el empuje.
0,33 newton. ¿Qué le pasa a la esfera? Que se hunde. La esfera se hunde. Ahora, ¿qué ocurre si en la esfera, en vez de ser de hierro, dime? Si una persona con unos 200 kilos salta al agua con una pelota de goma en la mano, la deja saltar, la suelta, al estar él completamente metido bajo el agua, pero la pelota no, el empuje de la pelota es mayor. A ver, lo que habéis visto seguramente en vídeos de YouTube de gente que salta con una pelota y la pelota sale disparada para arriba, es porque cuando él cae en el agua se abre y al volver a entrar en el agua, es ese agua la que vuelve la que empuja la pelota hacia arriba. Si no, la pelota, bueno, pues tú la tiras y flotaría, pero lo que pasa es eso. O sea, no tiene nada que ver con esto. Bueno, ahora imaginamos que la esfera es de madera. De una madera ligera, cuya densidad la vamos a poner en 600 kilogramos metro cúbico. ¿Cuál sería ahora el peso? Bueno, espérate, vamos a poner aquí. ¿Cuál sería el peso de la esfera ahora? El peso sería volumen por densidad por G, 3,35 por 10 a la menos 5, la densidad 600 y esto 9,8. Pues saldría un peso 3,35 por 10 a la menos 5 por 600 y por 9,8 saldría un peso de 0,19 newton. 0,19 newton. Pues ahora tendría una esfera con un peso de 0,19 newton y un empuje de 0,33 newton. Y entonces flota. Entonces flota. Y ahora viene la pregunta. Ejercicio para hacer en casa. Ejercicio para hacer en casa, ¿vale? Una pelota de goma tiene un radio de 8 centímetros. 8 centímetros. Y su densidad, esto va y se viene, se va y se viene, la hemos liado. Lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Ya la hemos liado. Se ha ido. Se fue. Espera. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Está últimamente esto, pues no hay quien lo sople, ¿no? Que como... No, si aquí no es aquí. Es este. Es este el que me está fallando. El que me está tocando las narices de una manera espectacular, ¿sabes? No hay manera, oye, es imposible esto. Desenchufo, enchufo, este detecta, pero aquel no hace nada. No sé, si es posible, yo creo que es el adaptador esto el que está mal. Ahora, ¡ay! Por poquito, por poquito. Bueno, copiar. Una pelota de goma tiene, mira, un radio de 8 centímetros y su densidad es de 0,75 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Calcular qué porcentaje
de la pelota permanece sumergido cuando ésta flota sobre el agua. ¿Vale? Todos sabéis que cuando yo tengo un recipiente con agua, tal, y no sé qué, no sé cuántos, y tengo una pelota de goma cuya densidad es menor que la densidad del agua, la pelota va a estar así. Bueno, pues va a haber parte del volumen que va a estar sumergido y parte del volumen de la pelota que va a estar sobre el agua. Quiero saber qué porcentaje de la pelota permanece sumergido. Pista. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Y G vale 9,8. Pues a partir de ahí ya lo podéis hacer. Podéis empezar. Son 17 minutos, tenéis 3 minutos para hacerlo. Da tiempo, ¿eh? En 3 minutos da tiempo a hacerlo. ¿El nitrógeno puede debilitar el metal? El nitrógeno. ¿Que si puede qué? Debilitar el metal. ¿Puede Debilitar el metal. el metal? A ver, nitrógeno líquido. Cuando tú enfrías algo, lo enfrías muchísimo, lo que haces es que sea lo que sea, se vuelve más frágil, muy rígido. Pero, por otro lado, bueno, aparte de eso, de que lo haga más frágil, porque es muy rígido, entonces no tiene flexibilidad, aparte de eso, no tiene ningún efecto. Ya. Entonces, de Candela. Venga, a ver, ¿qué se os ocurre? A ver, primero, ¿qué os estoy preguntando? No, el porcentaje de la pelota que permanece sumergido. Este porcentaje es igual a volumen sumergido partido por el volumen de la pelota y multiplicado por 100. Eso es lo que os estoy preguntando. El volumen de la pelota, 4/3 de pi r cubo, te lo regalo. El volumen de la pelota, 4/3 de pi r cubo, que te lo regalo. Ahora, el volumen sumergido es lo que tienes que calcular. Volumen sumergido dividido por volumen de la pelota y multiplicado por 100. Sum. Dime. Ay, mira que sois, ¿eh? Mira que sois. Esas son las 3 mayúsculas. Bueno, una mayúscula pequeñita, pero mayúscula. Al fin y al cabo, ¿qué más te da? Volumen. Total, ahora tengo 2 mayúsculas y una minúscula. La S y la U son mayúsculas, la M es minúscula. Venga, alguien, que se le ocurra algo.
Vaya, por Dios, hombre. Ahora que os iba a dar la solución, vais toca el tiempo. Pero no, mira que sois. Le digo un 10%. Así no me vale. Ejercicio para hacer este. Determinar el porcentaje es muy fácil. Si te pones a plantearlo, es una chorrada, como la copa de un pino. Pero es el principio de la flotabilidad de objetos como barcos, etcétera, etcétera, etcétera.